A ver si... Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy es 26 de agosto de 2022. Estamos con Claudia Quiroga. Vamos a comentar Rosa del Desierto, su obra del 2016. Pero antes quería preguntarle a Claudia, bienvenida, que Bienvenida nos cuente un Elena, poco, y también a este espacio, ¿no? Nos sentimos todas bienvenidas. bueno, y a todas las participantes y a quienes nos van a ver en diferido. Preguntarte, Claudia, vos me decías hace un ratito que tenés 20 años de trayectoria en pensar el teatro en perspectiva del género. Sí, sí, de ¿Nos una querés contar? manera, sí, de una manera menos académica, ¿no? Desde un feminismo más popular, todavía en ese entonces no pronunciándome, ¿no? Como feminista, pero creyendo humildemente que una no estaba a la altura de las circunstancias, dejaba esa palabra para aquellas que nos precedieron, para las que fueron acompañando las legislaciones que tuvieron que ver con las décadas pasadas. Yo creo que en esta última década hemos aprendido a nombrarnos con mucha felicidad como feministas, porque el feminismo se hizo público, se hizo en las calles, ¿no? No solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, en el mundo, a partir de distintas movilizaciones, sobre todo del Paro Internacional de Mujeres. Y creo que esta intersección también con nuestras compañeras trans, travestis, ¿no? Que nos hemos encontrado en una hermosa sororidad y viendo que había temas que nos comprometían desde un montón de lugares. Y en este último tiempo también con las masculinidades críticas, ¿no? Con varones que empiezan a desmarcarse, que empiezan a crear junto con nosotras un nuevo paradigma, una nueva manera de poder entender el mundo y de entender específicamente por lo que hoy nos convoca acá, es las artes escénicas en general, ¿no? Como un paradigma que también puede ser leído desde la perspectiva de género. Yo siempre lo que digo es que todo puede ser mirado con perspectiva de género, ¿no? En clave feminista, todo lo que vemos arriba de un escenario. El tema es ver si hay omisión o no de esto, ¿sí? Entonces te decía que hace muchos años atrás, junto con Sandra Posadino, con la que tuvimos muchísimos años, más de 20 años, un grupo de teatro, veníamos haciendo un teatro con una mirada, nosotros decíamos, con una mirada femenina, ¿no? Cuando no nos cabía la palabra feminista. Y en realidad ya era un teatro que hablaba desde otro lugar paradas, desde otros temas que no eran los habituales que se venía trabajando y sobre todo en el humor. Nosotras irrumpimos en la escena porteña, en la escena conurbana, desde una impronta muy humorística, pero no era una impronta humorística ligada a los temas que se tenían en estado de público, ¿no? Como la depilación, la gordura, todos esos temas que parecían ser de los que nos podíamos reír las mujeres, sino que ya hablábamos de otros temas, ¿no? De la marginalidad, de los silenciamientos, y luego tuvimos un momento también de transición, y eso nos marcó mucho un viaje a México, donde estuvimos compartiendo una de las ediciones del Festival de Cabaret que organizan las Reinas Chulas en el DF, y ellas son militantes, lesbianas, feministas, cabareteras, y en ese encuentro con ellas, que ya las conocíamos de antes, pero en ese convivir de esos días que coincidió con una de las tomas del Zócalo, eh, el pronunciamiento en el Zócalo del DF por las muertes de las mujeres en Juárez. Ahí escuchamos la palabra femicidio, feminicidio, que recién empezaba a, a ponerse de boca en boca gracias a la antropóloga mexicana Marcela Lagarde. Participar de esa acción activista multitudinaria en el Zócalo nos hizo tener otra noción y otro cuerpo de lo que estaba pasando en relación a los temas de género. Volvimos de ese viaje totalmente transformadas, y ese humor que para nosotras era la manera de expresarnos se convirtió en un tiempo de transición donde empezamos a hablar de otros temas. Me acuerdo que el primer espectáculo que produjimos fue Punto Cruz, y que hablaba un poco de, esta, de este binomio que es la puta y la santa, ¿no? Un poco inspiradas por María Marta Belsulce y por Marita Verón, que eran como los dos prototipos o estereotipos de mujeres, ¿no? Que en ese momento eh, venían como copando la escena
pública de los medios, ¿no? Y el tratamiento que estaban teniendo en los medios. Así que ese fue, yo te diría, el primer espectáculo que fue de transición. Luego tuvimos otros espectáculos, trabajamos muchos años en los subterráneos, donde también abarcábamos estas temáticas, el tema de los fanatismos. Hicimos un espectáculo que también era muy humorístico sobre la condición de ser fan de algo, ¿no? Y quisimos investigar sobre el fanatismo del deporte, sobre todo con Maradona, y no nos pudimos llegar a ligar con eso, pero sí investigamos sobre el fanatismo de lo que fue la figura de Sandro, ¿no? Y esos prototipos, esos lugares de mujeres, ¿no? Que endiosan una figura varonil. Bueno, seguíamos nuestro camino humorístico y al mismo tiempo espectáculos que iban teniendo un enraizamiento tal vez un poco más serio, parecía ser, ¿no? Que hablábamos de esos temas, pero seriamente. Hasta que en el 2010 nos encontramos en un espectáculo que realmente fue el espectáculo Bisagra, y que fue una adaptación de La Edad de la Ciruela de Arístides Vargas, ¿no? Dos mujeres solas que contaban a esa gran familia, que en realidad es la familia de Arístides, ¿no? La familia mendocina de crianza de Arístides, esas casi 12 mujeres que lo rodearon a él, contado por dos mujeres, y donde tomamos la poética de Arístides de todas sus obras para contar también la situación del exilio, ¿no? De Arístides. Entonces empezamos a ver también qué lugar había dentro de lo femenino exiliado en nosotras. Así que bueno, te diría que ese fue el espectáculo. Después, bueno, con mucha más conciencia fuimos encontrando herramientas académicas como la primer corte, lo que hoy es la diplomatura en géneros, políticas y participación de la Universidad de General Sarmiento. Ahí fue una convocatoria por selección junto a 50 organizaciones sociales, no éramos solamente estudiantes, sino que éramos 50 organizaciones sociales, y ahí se armó un recursero naturalmente, porque al ser de organizaciones sociales, empezamos a planear y a tramar ya acciones en conjunto con otras colectivas. Nosotras éramos la única colectiva artística en realidad, como representantes, Sandra y yo. El resto eran de abogacía, de trabajo social, de la salud. Entonces ese aporte que nosotras fuimos a hacer desde las artes escénicas también fue muy importante en esa conexión. Y luego vinieron otras adecuaciones académicas que tuvieron que ver con lo personal y con el seguir indagando. Pero todo ligado al artivismo, que creo que este es el lugar de anclaje y de empoderamiento real que encontró mi dramaturgia y mi dirección actoral. El trabajo en la calle, la visibilización de situaciones de género para poder concretarlas en una agenda legislativa, creo que eso es lo que da cuerpo luego a que mi dramaturgia vaya tomando un cuerpo también, hoy decididamente con perspectiva de género. Bien, y el curso que dictás en CELCIT, yo te pregunté hace un ratito, contanos un poquito si querés, acá está Carmen Sí, Zeta, claro, que fue claro. estudiante este cuatrimestre pasado, de qué Sí, trata, que Carmen y nos cuente un poquito si quiere la experiencia como estudiante. sí, que empiece Carmen, así no ocupo la parada, y que cuente ella experiencia como estudiante, ¿no? Bueno, ya de eso hace un tiempito y no pensaba que me iban a preguntar eso. Ya mencioné que a mí particularmente me marcó mucho otro de los elementos que me gustó mucho en este curso, que es la magia del Zoom, que mucha gente lo maldice, pero a mí me parece un medio genial, ¿no? Que nos permite encontrarnos, no físicamente, pero de manera un poquito presencial en la computadora, pero en el momento estamos presentes aquí todas en diferentes lugares, y eso es bien difícil de hacerlo en la presencialidad, ¿verdad? No podemos estar viajando a diferentes lugares aunque quisiéramos todo el tiempo. Y había un grupo principalmente de argentinos, pero teníamos un compañero de República Dominicana, si mal no recuerdo. Teníamos también compañeros varones. Y eso yo creo que aportó mucho a la perspectiva, valga la redundancia, de ver diferentes formas de pensar. No Sí, solo de México, Chile, España, de gente de toda Latinoamérica y de Ibero Latinoamérica, ¿no? Sí, y teníamos una chica de España que el horario era completamente distinto al de los demás, y eso también era otra forma de verlo.
Y entonces era bien interesante porque aparte de toda la teoría, Claudia es una excelente profesora. Aparte de toda la teoría que yo también descubrí con ella, también hacíamos ejercicios de escritura. Y entonces eso era también bien interesante, porque los compartíamos entre los compañeros, compañeras de clase, y entonces Claudia pues hacía sus aportaciones y hacía sus recomendaciones que siempre eran muy útiles. Así que fue un curso, yo lo recomiendo siempre que sale anunciado, yo lo recomiendo porque me parece que es obligado para las personas que estamos interesadas en el tema. Sí, yo creo que no existe un taller, por lo menos en la Argentina no hay otro taller que tenga estos contenidos con esta duración. El taller ya se hizo en el CESI por 4ª edición, pero el taller en sí ya debe tener la 10ª edición en distintos formatos, ¿verdad? En distintas instituciones que dependen de municipios, de universidades, jornadas de un día, charlas, ¿no? Como que le fuimos encontrando de qué manera. Yo lo que siento es que es un taller que es una semilla, y que lo que yo quiero es no quedarme con este conocimiento, sino que se propale, que en general viene gente que trabaja en instituciones, en teatros, en universidades, y lo que a mí me llena el alma es que realmente sea una práctica que pongan rápido a circular en los lugares donde trabajan, ¿no? Ahora, hace poquitos días terminamos la 4ª edición en el CELSID, y uno de los compañeros, que es de Comodoro Rivadavia, bueno, enseguida me citó como para dar una charla que yo se la ofrezco a todas las personas que terminan el curso de manera gratuita para que lo propalen también en sus lugares. E hicimos unas jornadas allá en una universidad en Comodoro Rivadavia, y ese es el compromiso, ¿no? Que asuman el compromiso de seguir trabajando desde la perspectiva de género y de ir abordando desde este lugar. Y lo que dice Carmen es verdad, es un taller que tiene 4 meses o 2 meses o jornadas, lo podemos ir planteando de distinta manera, de manera introductoria, o como lo cursó Carmen, que es profundo, de 4 meses. Pero yo soy de las que piensa que un conocimiento solamente, si no pasa por el cuerpo, ¿no? Yo soy profesora de expresión corporal, soy egresada también de conservatorio, ¿no? Que creo que para que un concepto entre, primero hay que albergarlo en el cuerpo, pero además hemos trabajado mucho con situaciones personales, ¿no? Y nos encontramos que casi todas las personas que hacen el taller han vivido situaciones violentas en recorridos de creación de espectáculos, en ensayos. Entonces, bueno, poder revisar nuestras prácticas escénicas, me parece que eso fue fundante, poder ver cómo se reproduce aquello que estamos hablando en teoría en nuestros proyectos artísticos. Y eso fue interesante, porque a veces no teníamos noción de qué cosa habíamos vivido, y habíamos naturalizado un montón de situaciones también, ¿no? Y esta conciencia de que todo puede ser visto con perspectiva de género. No por esto vamos a decir, bueno, esto está bien, no hay un juicio de valor, esto está bien, esto está mal, sino poder tener parámetros, herramientas para poder entender la escena que vemos, ¿sí? Y qué queremos también producir en las futuras escenas, ¿no? Claudia, ¿el nombre de tu seminario es, o taller en Perspectiva de género en las artes escénicas. Okay. Y ahora, hace 2 semanas, comenzamos en el nuevo Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires a compartir. Fue un concurso que se hizo, se concursaron artistas de toda la provincia de Buenos Aires que acreditaran dirección y trayectos en la provincia de Buenos Aires, y seleccionaron 15 proyectos para una clínica de dramaturgia con perspectiva de género, ¿sí? Hay 12 proyectos individuales y 3 proyectos grupales, que bueno, la idea es que a final del curso de los 4 meses se puedan editar esos textos, ¿sí? Mientras se hace la clínica, se van también otorgando posibilidades de recursos académicos, obviamente. Es una doble formación. Mientras se hace la clínica, que se supervisan ideas, textos, proyectos que trajeron las personas que concursaron, también vamos dando clase, tenemos personas que vienen invitadas a también contar sus experiencias. Claudia, el libro Poéticas de Reexistencia, lo presentaste este año. Aquí está, mira. Poéticas de Reexistencia, lo tenemos con el cosito, después lo mostramos bien. Poéticas de Reexistencia, sí, se editó este año y se presentó en el CELSID
principios de mayo, si mal no recuerdo, los primeros días de mayo, después en la Feria del Libro, y luego viajé a Francia, que tenía que presentarlo allá también, porque estoy en un proyecto que se llama 30 Bosquejos de Altura, un proyecto sobre las 30 mujeres que estuvieron detenidas y torturadas en Rosario, en la época de la dictadura. Y bueno, es un proyecto que se inició hace unos cuantos años y que lo dirige Sylvie Monginargan en Francia, basado en un texto de otra argentina, Alicia Cosamé, exiliada en Estados Unidos desde hace muchos años, que estuvo presa en esa comisaría de Rosario. Acá Lidia estuvo también en el proyecto, a finales de 2019 se seleccionaron también 30 mujeres, artistas y no artistas a pedido de la directora, yo estuve a cargo de la producción, y se hizo un taller, un montaje sobre este proyecto. El proyecto sigue, se va reproduciendo en distintos países, y el texto es una excusa para apropiarse, digamos, de esta circunstancia para hablar de lo que ese grupo quiera hablar, ¿no? Por ejemplo, el mismo texto está siendo revisitado en Brasil por un grupo de afrodescendientes, en Chile se trabaja otra temática, en otro país se trabaja a las compañeras trans, o sea, y estamos pensando ahora en una edición internacional con todas las referentes de los distintos países para hacer una versión, digamos, más cosmopolita internacional el año que viene en Francia y en España. Así que bueno, ese es el libro que de alguna manera, el que decías, Poéticas de Resistencia, el de este año, que compila 5 dramaturgias breves, algunas de humor, una, la que inicia el libro, que es Instrucciones de Sostén, que es una obra muy, muy breve y que nació de la experiencia de la colectiva que cofundé con Sandra también, que es Mujeres de Artes Tomar, que es una colectiva activista feminista, y que este texto surge de la posibilidad de sostener. Creo que los feminismos nos ayudaron durante muchas décadas a soltar, y nos encontramos en la pandemia que había que sostenernos unas con otras, sostener a las compañeras que estaban a lo mejor pasando situaciones más precarias, y la verdad que la palabra sostenernos, SOS con mayúscula, nos sirvió muchísimo, y de ahí surgió este texto, que es una en tono de clown, una mujer que está intentando sostener un barrilete. Solo vemos su jalar un hilo invisible, ¿no? Y en ese sostener ese barrilete, todas las utopías que intentamos sostener, ¿verdad? Y todas las cosas que le pasan para poder sostenerlo. Bueno, te decía que es un libro que compila 5 obras muy cortitas, pero después todas las charlas que di en la pandemia, justamente como la que estamos compartiendo ahora, ¿no? Surgieron tantas posibilidades de expander también. Por eso te decía que hay poca gente que esté investigando desde las artes escénicas las perspectivas de género. En otros campos se venían trabajando porque son campos que están habituados a investigar. En el teatro a veces no investigamos, ¿no? Y no hacemos estas conexiones. Entonces, bueno, creo que el año pasado, cuando iba revisando cada charla, me di cuenta que ya estaba escrito un cuerpo para poder lanzar un segundo libro, ¿no? Y bueno, la verdad que fue un disfrute y un regalo a mí misma, decir, mira, esto estaba acá, ¿no? Y bueno, tuvimos el apoyo del Instituto Nacional de Teatro como para poder también hacer una camada de libros que pudieran distribuirse de manera gratuita, y bueno, me quedaron a otra camada a mí acá para poder seguir como acercando a la gente, junto con la edición del primer libro, que es Rosa del Desierto, que es donde se compila el texto que nos une hoy, ¿no? En esta charla, Rosa del Desierto, que es uno de los 3 textos del primer libro. Bueno, vamos a Rosa del Desierto. ¿Querías comentar algo más, Claudia? De tu... No, poner en valor me parece esto, ¿no? Mujeres de Artes Tomar, que para mí, te decía, que el trabajo del activismo está todo el tiempo paralelo a mi creación, y que la creación de esta colectiva, que pasó por ser una asociación civil y que hoy vuelve a ser una colectiva, creo que es como el germen de muchas cosas que a veces terminan aconteciendo en la escena, y que creo que es para mí lo inspirador de lo colectivo, de lo sororo, que nutre como el hacer de hoy, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuánta información? Yo con el tema este de la tesis estoy tomando nota de lo lindo. Bueno, vamos a la obra Rosa del Desierto. Acá tenemos a una de las actrices. ¿Qué personaje hiciste? Bienvenida.
Hola, no esperaba hablar, pero Acá es inevitable, acá es inevitable. yo hago la noche, hago la madre, hago la hermana, hago la bichi. ¿Cómo fue hacer la obra, llevar la escena? Y bueno, supongo que como cualquier obra, ¿no? Pero meterse en el laberinto, andarlo, el texto es muy extenso, ¿no? Tenemos mucho, no salimos nunca del escenario, pero me interné en el Tigre sola con el texto unos cuantos días para hacérmelo carne y me apasiona. Nada, es meterse en el laberinto ahí cuando, como dice, nos dijo acá mi maestra y nuestro maestro Gené, nos metemos en el laberinto y no, hasta que terminó estás ahí. Porque es muy poética la obra. A mí me encanta. Había Y cosas por que se iban eso es perdiendo en muy el camino. femenina. ¿Cómo? Es muy femenina. Que por eso mismo es muy femenina. Sí. Y con mi compañera tenemos un vínculo precioso. Yo la conocí en un taller ahí también de Clo en el Celsit hace muchos años, y como éramos un grupo muy grande en esa época, en ese taller, y como que pegamos onda enseguida, y quedó, no sé, por ahí hay un grupo enorme y vos siempre elegís trabajar con alguien que te vinculas, y fue como un sueño cuando Claudia nos invitó a hacer la obra, a trabajar con ella y con Claudia. A mí me encanta, me pierdo. Sé que es difícil de entender para mucha gente, pero cuando lo pasás es todo clarísimo. Cuando lográs, para mí es muy claro todo. Era un monólogo el texto al principio. Yo lo empecé a escribir a finales del 2012 y era un monólogo, ella misma hablaba con ella como si hablara con la noche. Lo llevé al CESI, lo estaba supervisando con Carlos Gianni. Era un momento donde yo me estaba divorciando, me costaba mucho, no podía salir del dolor de lo que pasaba. Esa Antígona se quedaba empantanada, no podía ir a hacer el entierro, O sea ¿no? que En ese arrancaste con momento. Antígona y la noche. Sí, empecé con Antígona la noche en un taller con Román Podolsky. Estaba haciendo el taller de escritura corporal. Me había ido a hacer un viaje. Yo sufro mucho los viajes con el avión. Bajé y había estado sorda. Entonces le digo a Román, mira, estoy sorda, pero tengo ganas de ir igual a la clase. Y me dice, bueno, venite y fíjate lo que puedas hacer. Y salió la escena de ella con el bicho en la oreja, ¿no? Cuando el bicho se le mete en la oreja. Ese fue el primer texto que escribí. Y empecé a escribir desde la sordera. El primer texto estaba una semana totalmente sorda y escribí desde ahí. Y se fue hilando luego esta idea con la noche. Y a mí Antígona es un texto que creo que desde que conozco el teatro que me apasionó. Y lo que a mí me apasionaba cuando encontré esa punta de la sordera es volver a revisar la edad de Antígona. En general, las versiones que yo vi de chica era hecha las Antígonas por actrices ya de renombre, encumbradas, y en general también avanzadas en edad. Y cuando revisás la edad y la circunstancia de Antígona, era una niña, ¿no? Una puber sobre todo, de la nobleza. Entonces me traté de meter en ese campo oscuras, a la intemperie, regado de cuerpos descuartizados, ¿no? Y ella de la nobleza, tan sin, digamos, no tenía mucha calle, me creo yo, ¿no? Lo que nosotros podemos entender. Entonces, que se anime a salir en esa noche, entonces enfrentar ese miedo, que era el mismo miedo que yo estaba enfrentando en el momento que apareció ese texto, ¿no? Vivir la intemperie de un divorcio, de un compañero de vida, hacerme cargo de mi hijo más chico, bueno, toda esa intemperie que una va como reeditando en una figura como la de Antígona, que después lo lees así, en ese momento vas escribiendo lo que podés escribir. Pero sí fue fundante. Y después la Vichy y la Negrita aparecieron como
como para traer el cuento de Antígona, esa relación más de dúo cómico, de dúo poético que nos introduce en la vida de Antígona, pero nació de un retiro que nos fuimos con Lidia. ¿Ahí querés contar vos? Cuando pude dividir el texto y entender que tenía que escribirlo separado, ¿no? La noche, y salirme yo, dirigirlo yo y salir del monólogo, ¿no? Y pude, y en ese retiro, que era un retiro con una chamana amiga en el Tigre, y que íbamos a trabajar nuestra sangre, yo estaba ya con un DIU puesto, hace unos cuantos años que ya estaba separada, estaba menopáusica o plenipáusica, estaba llegando a eso, pero estaba con un DIU Mirena que no tenía sangrado. Y me di cuenta cuando llegamos allá al retiro que yo no tenía mi sangre, todos habían llevado su sangre, y yo no la había podido llevar porque ya no tenía sangre. Me acuerdo que volví del retiro, lo primero que hice fue sacarme el DIU, ¿no? Para volver a reencontrar con mi sangre. Y creo que todo eso, el reencontrarme con mi sangre, dio origen también a poder dividir eso. Y volví del texto, del viaje, que ahora Lidia puede contar un poquito más qué pasó ahí, pero terminé de escribírselo para ellas, porque fuimos las 3 juntas, ella, después de tantos años éramos amigas, y nos fuimos a retiro, y dije, chicas, les escribí una obra, no sé bien por qué, pero tienen ganas de hacerlo, y ellas me dieron el sí. Esperen que enchufo mi computadora, pero contá vos, Lidia, un poco si querés. Bueno, en el retiro la chamana llevó esta Rosa de Jericó, que pues no sé si tuvieron la oportunidad de conocerla. A partir de esa rosa nació Rosa del Desierto, esta rosa que anda sequita, rodando en el desierto, y cuando encuentra una fuente de agua, algún lugar donde poder desarrollarse, se humedece ahí, empieza a expandirse, a abrirse, y bueno, volvíamos del retiro y a los 2 días, al otro día dijo, tengo una hora para ustedes, y ahí nos metimos a trabajar. Esta es la Rosa de Jericó, ¿sí? Esto conocimos en ese retiro, que la pones en agua y empieza a abrirse como un helecho, y al otro día está verde, 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 ¿no? Está en nuestro espectáculo también, y mientras vos llegas al espectáculo se pone en agua, y mientras está la obra, cuando termina la obra, la rosa está toda abierta, ¿no? Es una planta que ven que no va a tierra, que no tiene raicitas, que para mí es como la metáfora de lo que somos nosotras, ¿no? Secas fuera del agua somos esto, arrepolladas, endurecidas, parece secas, y al mismo tiempo parece un nido, parece una vagina, parece tantas cosas, ¿no? Y sin embargo, cuando se empieza a mojar un poquito, se empieza a abrir toda, y después se abre toda así como diciendo, acá estoy, ¿no? Y fue un aprendizaje conocer a esta planta, y bueno, Lidia, no sé si tenés una ahí, Lidia, vos ahora ahí. Tenías otra. La quedó en mi casita rodante. Claro. Y también bueno, tenemos hasta los vestidos con esas rosas, ¿no? Que nos envolvemos, rodamos en el desierto. Bueno, es muy corporal, muy precioso para mí hacer esta obra que me preguntaban. Sí. Y para mí lo que más me sorprendió, después de haber hecho varias versiones de Antígona, la de Machera, ay, se me fue. Marechal, conocer la de Watanabe, tantas versiones, a mí me sorprendí a mí misma encontrándome yendo a enterrar a mi hermana, ¿no? Y ahí me encontré con las 30 miles de hermanas que habla el texto, las hermanas de la dictadura desaparecidas, las hermanas que en democracia desaparecen por trata, por femicidio, ¿no? Creo que ese fue el gran hallazgo de nosotras, y que creo que es lo que nos conmueve con ese texto, ¿no? La decisión de ir a enterrar a su hermana. Que también en ese entierro, porque es muy poético en la puesta en escena que nosotros hicimos, en el ir a enterrar a su hermana es dar entierro también a algo propio, para que nazca algo nuevo, algo que por lo menos las feministas hemos sabido poner en valor, eso, algo nuestro tiene que morir para que nazcamos con esta mirada de mundo, ¿no? Con este nuevo paradigma. Cuando vos hablabas del taller de escritura corporal, Con Román. pensaba en, como te decía antes de empezar a grabar, yo estoy trabajando el conflicto dramático de mujeres a partir de la intersección entre Badiou e Irigaray.
Y Irigaray se le pregunta, en ese sexo que no es uno, por la escritura femenina. Y ella dice que es una escritura, que la escritura femenina parte de los gestos del cuerpo de las mujeres. Yo digo que se escribe con el cuerpo. Yo digo que se escribe con el Totalmente cuerpo. irigariano. Sí, digo que se escribe con el cuerpo y digo que ya está escrito en el cuerpo lo que vamos a escribir. Que lo que hay que hacer es disponerse a ver que ya está escrito. Cuando trabajo dirigiendo grupos, que trabajo sobre sus sexualidades, trato de escuchar qué hay en esos cuerpos, que me confían algo, ¿no? A veces hay un tema rondando. Cuando trabajé con las chicas de Junín, no sé si que trabajamos el tema de la violencia obstétrica, estaba el tema de la violencia obstétrica como un tema que ellas querían abordar, pero el cómo se contó y las cosas que contamos fue realmente algo que estaba en el cuerpo de cada quien del grupo, ¿no? ¿Querés comentar, Cecilia, acerca de la experiencia? Eso notaba mucho. Yo lo digo como espectadora, yo no soy parte del grupo de las enaguas, que es el que hizo el grupo. Yo soy integrante de un grupo de narración que se llama Las Cuenteras de la Esquina. Y con Claudia también tuvimos una jornada hermosa una vez, y antes de la pandemia íbamos a organizar también bueno, un montón de cosas y que, bueno, no se pudo. Pero sí, lo de Hambre de Higos es una experiencia sensorial, pero vista desde un espectador, porque como dice Claudia, sentís que las chicas lo están haciendo con el cuerpo y además con los objetos, con la tela de las cortinas que son Donación de vestuario. todo Junín, y no, cortinas que donó todo Junín. Hicimos todo el vestuario con las cortinas que donó la gente de Junín. Y me parece que Cecilia acaba de dar con algo que para mí es también un lugar de cambio en cómo nombro mis espectáculos. Yo ya no digo más que hago teatro así, a secas. Experiencias teatrales. Experiencias. La experiencia tiene que ver con que quien viene a verlo algo va a tener que hacer, algo se pone en juego de los dos lados. No sos espectadora solamente. No, por eso era algo muy fuerte. Y creo que, porque conversando con las chicas que conocemos, por supuesto, de los grupos, de tantas cosas y de las marchas feministas y de tantos lugares, que yo les decía que yo lo había sentido mucho más en ese lugar, en ese que ya no existe, en el 847, que en el otro lugar que se había hecho antes. En una universidad, claro. Era el auditorio de la UNOVA. Era otra cosa. Y sí, los espacios donde se hacen los espectáculos a veces cambian, ¿no? También la ¿Cómo se intimidad. llamaba el espectáculo, la experiencia teatral, cómo se llamaba, Claudia, en Junín? Acerca de la violencia El espectáculo que dijo Ceci es el segundo, que es Hambre de Higos, y es un espectáculo en el que trabajamos, indagamos con el mismo grupo. Al principio hicimos Agosto en la piel, que fue sobre violencia obstétrica, y después hicimos Hambre de Higos en el 2017, que fue un espectáculo que indagamos sobre las violencias en las infancias. Sí. Es muy fuerte y es algo que te digo que sí. A mí al principio me costó es fuerte, un poquito entrar. Ceci, Sí. es fuerte, pero se muestra la violencia. No, es fuerte lo que te produce. Y te digo que a mí al principio me costó un poquito entrar, pero una vez que entras es... Sí. Te mueve todo. Sí, yo trabajo sobre todo con la puesta en escena y trato de que ya esté desde el texto, es no volver a victimizarnos, no volver a reproducir la violencia en escena, son como mis dos anclajes, ¿no? Lidia estuvo en el estreno de esa obra, ¿no? Que había sido con tu compañero, y que tu compañero se quedó un varón, ¿no? Como que, me acuerdo lo que dijo Guille, que a él le había conmovido, porque ahí también en ese grupo hay un varón. Las violencias en las infancias las hemos vivido todas. Y más en un pueblo, ¿no? El horario de la siesta, y estamos hablando de violencias, desde un reto a las violencias sexuales, ¿no? En la niñez. Entonces, pero me niego a mostrar esa violencia en escena. No, para nada, pero es algo que...
pero se la alude, se la pone en evidencia, Te la duda y la sentís con mucha fuerza, eso es imposible abstraerse de esto, porque es como que se está no sé, pero de alguna manera te golpea así. Claro, y también hay un varón, claro, uno de los protagonistas es un varón, lo cual le agrega otra perspectiva. También acá hubo muchos varones abusados por curas, y de los que pudieron hablar 40 años después, porque en un lugar encima, en un pueblo, Junín es una ciudad de casi 100.000 habitantes, pero tiene 7 pueblos que componen el partido. En esos pueblos, que son de 400, 500 habitantes, un cura hizo desastre. No se podía hablar de eso hasta mucho tiempo después. Y todos, bueno, esos chicos abusados no tuvieron ninguna posibilidad de expresión. Es más, si llegaban a decir algo, encima peor. Era mucho peor porque eran atacados y todo. Así que sí, las violencias en la infancia, en estos lugares donde de por sí Junín es un lugar donde la Iglesia Católica tiene mucho predicamento todavía. De hecho, tiene el principal multimedio está en manos del arzobispado. Así que eso ha permeado y nos ha modificado durante toda la vida, nos ha marcado mucho más que en otras ciudades más o menos de este tamaño del interior, porque la fuerza que tenía la Iglesia Católica acá era muy en relación a otros lugares, y eso se ve mucho en muchísimas cosas hasta el día de hoy, sobre todo en la escena cultural. Acá siempre fue, bueno, de jóvenes, hacía teatro y cosas así. Era muy difícil. Por suerte en los últimos años eso ha avanzado, pero esto era un páramo en comparación con otras ciudades mucho más chicas. Acá era algo, bueno, también acá la dictadura fue, la AAA y la dictadura también tuvieron un gran efecto. Acá tenemos 35 desaparecidos en una ciudad que en ese momento tenía 40.000 habitantes, como mucho. Y tuvimos atentados de la AAA, bueno, y una sociedad muy conservadora, con una fuerte presencia del campo y de todas esas cosas de derecha, con lo cual hacer activismo acá siempre fue, y feminismo sobre todo, fue bastante complicado. Silvia, quería preguntarte por el nomadismo. ¿Viste el feminismo nómade de Braidotti? Hay en tu relato, cuando vos hablabas al principio de tu recorrido con el activismo, etcétera, hay un sesgo nómade. Sí, y me parece que en esta obra especialmente, y que coincidía también cuando comienzo, mira, me vino así un acto cotidiano, ¿no? Yo manejaba desde muy joven, pero en la ruta nunca manejaba. Era mi pareja que manejaba, ¿no? Porque le gustaba la ruta y a mí me daba miedo. Lo primero que hice cuando me separé es agarrar la ruta por necesidad, porque tenía que seguir con mis espectáculos. Entonces, me acuerdo salir a la ruta muerta de miedo y con una alegría dije, bueno, es lo mismo, que debe ser más atención, ¿no? Y en realidad hoy día salir a la ruta es de las cosas que más me gusta, ya sea en cualquier modo de andar. Pero ahí empezó también un nomadismo mío también, digo, esta alegría de salir a dirigir. He dirigido espectáculos en la Patagonia, he dirigido acá en la provincia de Buenos Aires
en Pergamino, en Junín, en el norte. Creo que me abracé a mí misma, decir, puedo ser esto en cualquier lado que esté, puedo seguir escribiendo lo que quiero, y además me fascina encontrarme con la gente de otras provincias, porque a mí me desacelera en principio. Yo soy conurbana, pero igualmente tengo esta impronta todavía capitalina, de que voy y vengo, estamos a 10 minutos, ¿no? Y a mí el irme allá a Junín, no me voy a un hotel, ya a esta altura con las chicas me voy de casa en casa, incluso encontré eso, que me encanta cada vez que voy ir de casa en casa. A veces con gente que conozco menos, bueno, y que no quieren que vaya a las casas, está fenómeno y me voy a los hoteles, pero en Junín, por ejemplo, ya me conozco las casas de todas las chicas, ¿no? Y los espectáculos se hicieron en las cocinas de esas casas. Después la dificultad estaba en cómo agrandarlo cuando iba a las salas, pero netamente en una cocina especialmente se hicieron los espectáculos, ¿no? Y algo que yo siento que es como una impronta de lo que yo hago, es que me arreglo con lo que tengo, ¿no? Después hago yo trabajo como gestora cultural, hago los pedidos de subsidio, los sponsors, digo, soy buena también por eso, pero primero, ¿qué tengo cerca? Y cuando voy a la provincia, las casas están llenas de cosas que para mí después van a parar en las obras, ¿no? En general son casas grandes, casas chorizos, con el cuartito de los cachivaches. Lo primero que hago es ir a revisar los cuartitos de los cachivaches, y todo. ¿Viste esa cajonera que está en Hambres de Higo? Si es de, no me acuerdo si es de Estela o de quién, ¿no? Son todas cosas que estaban en los cuartitos de los cachivaches. Después tenemos un escenógrafo allá que nos hizo el títere gigante, que nos parchea todas las cosas que tenemos, pero digo, las cosas están, y además me encanta trabajar con esas cosas porque tienen historia, porque ellas me cuentan la historia que tiene, de dónde venía. Entonces primero trabajo con lo que tengo cerca, y así mismo con las historias, ¿no? Hay un tema que nos nutre, pero trabajo con las historias que están ahí, y después cuando el pueblo se entera de lo que estamos trabajando, nos llegan historias. Entonces yo me siento un poco también como compiladora, tengo un trabajo medio periodístico, nos fuimos al matadero de Junín una vez, nos metimos entre las reses para ese espectáculo, bueno, y hoy día estoy trabajando como en la revista Con Fervor, donde, o sea, despunto el vicio de lo periodístico, lo documental me gusta mucho también, ¿no? Sí. Iba a preguntar de la revista, porque la estuve viendo a Confervor. Habías publicado, bueno, comentaste el estreno de Susana Torres Molina en Cierros, y vi una colección de fotografías feministas que también publicaste. Vi Sí, con tus notas. El otro día le hice un reportaje a Luisa Culioc, que la verdad es que yo la conocía por sus novelas, he sido fanática. Carmen, te cuento que Luisa Culioc es una de nuestras grandes actrices de telenovelas, así, de las más conocidas en todo el mundo, porque se vendieron, las novelas de ella se vendían mucho en otros países. Y tuve la alegría la revista me mandó a hacerle una entrevista, y la verdad es que yo quedé conmocionada, porque es un ser alucinante, súper inteligente, súper comprometida socialmente, políticamente. Entonces creo que es una entrevista muy larga para quien tenga ganas de leerla. Y bueno, y yo lo que siento es que voy a hacer, no soy crítica de teatro, y por eso tampoco son notas que yo diga me gustó, no me gustó, o una crítica feroz o una crítica elogiosa, sino que en general están acompañadas de alguna charla que tuve con las creadoras o los creadores, ¿no? Me interesa mucho cuando fui a ver el espectáculo después de Mariela Asensio, que trataba sobre la locura, ¿no? Las enfermedades mentales. Tuvimos una larga charla porque, bueno, las dos parten de la investigación de ese espectáculo a partir de sus diagnósticos, ¿no? Clínicos. Y luego tuve una charla con una psicóloga, en qué estamos con la ley de salud mental, sobre todo para las mujeres. La pandemia ha dejado un tendal de mujeres desatendidas con los temas de salud mental, ¿verdad? Entonces, me involucro mucho en ese devenir, ¿no? Me interesa mucho cómo llegaron a la experiencia de su espectáculo. Después puedo hacer una pequeña reseña de lo que me parece, poner en valor algunas cosas, pero me gusta que sea un diálogo, ¿no? Y de alguna manera para revistas soy también la que tiene el enfoque con perspectiva de género, ¿no? Volviendo a Rosa del Desierto,
Vos decías que partiste de Antígona y la noche también es metáfora de la muerte, supongo yo. ¿Cómo? ¿La muerte? La noche también es metáfora de la muerte, ¿verdad? Sí, parecería que sí al principio, pero creo que con el final, por lo menos yo lo que intento encontrar ahí es una noche casi inventada, ¿no? Es eso, viste que hay ¿cómo es que dice Lidia? Que es una en una. Como esto partió de un monólogo, lo que me encuentro es esto, como es el diálogo con ella, ¿no? Y es Bien. todos los obstáculos que te vas poniendo para no llegar a Esta eso que... noche y aquella noche, no me acuerdo, se me fue. Sí, pero que Somos en un una en momento una. dice Nos que es miramos una en una, en el agua y somos la misma. claro. Somos, Pero, y en todo caso, en tu interpretación, Elena, sí, me habita la muerte también. Me habita la muerte, soy la muerte también, soy la vida y soy la muerte, soy la bichi, soy la negrita, ¿no? Claro. Y en definitiva, en esa confrontación con los guardias al final, que cada una hace su alegato, tanto la noche, las dos dicen lo mismo, no la juzguen a ella, y la otra dice, no no la culpen juzguen a esta ella. noche. Claro, y es ella misma, ¿no? Y a mí lo que me gusta es que esa noche no es totalmente maléfica, por momentos se burla de ella, le pone todas las trampas posibles para que no lo logre, y que creo que eso es lo que hacemos nosotras muchas veces, es parte del camino feminista, ponernos trabas, ¿no? Tenemos trabas que son más sociales, como el techo de cristal, las cosas que ya sabemos académicamente a las que no tenemos acceso socialmente, pero después nosotras también nos hemos puesto un montón de cositas en el camino que nos van como distrayendo a veces, ¿no? De lo que queremos. Hay Y que, algo que me encanta y que al mismo tiempo a veces esas cosas terribles que nos ponemos son las que nos hacen, voy, con esto y voy. Hay una consigna maravillosa de Gisela Gambaro, gran exponente, ¿no? Dramaturga argentina, líder, digamos. Y dice, habla en algún momento de su libro El Teatro Vulnerable, en algunos de sus artículos, habla de que las mujeres tenemos que hacer sin pedir permiso. Tal cual. Me parece fundamental hacer. Por eso, digamos, cuando yo me pregunto dónde están las dramaturgas, cuando empiezo a estudiar la escritura teatral, ¿dónde están las dramaturgas? Porque se enseña teatro con el canon de siempre. ¿Y dónde están los textos de las escritoras mujeres? ¿Dónde están? Tuve que hacer una especie de trabajo de excavación. Claro. Sin ir más lejos, el año pasado se conmemoraron los 40 años del Teatro Abierto y Perinelli contaba que no había dramaturgas en ese momento, que tuvieron que hacer como, ¿y cuáles fueron? 4 mujeres nada más participaron de Teatro Abierto en ese momento, pero que no las había de verdad. Hoy sí tenemos, ¿no? Y en nuestra colectiva de 200, 198. Claro. Exacto. Por eso a mí me encanta en este taller que lo voy andando, porque es medio nómade, o sea, no tengo un plan fijo de autoras, ni mucho menos voy invitando, van surgiendo, van acercándose, sin un criterio rígido, es más bien nómade la selección. Me parece bien. Es también una acción. Tal cual. Y entender ese nomadismo y ese andar con lo que te trae eso, como hay una frase que dice, el camino es el camino, ¿no? Que es en el otro espectáculo mío, La Peregrina. El camino es el camino, y trae a veces retrocesos, trae quietudes, y hay que abrazar eso también, porque a veces nos ponemos una utopía, ¿no? Y vamos como armadas, y a veces no, hay que desarmarse un poco, a veces sentimos que retrocedemos unos cuantos caminos. Yo por lo menos me preguntabas al principio, ¿cuánto hace que venís trabajando en estos temas? 20 años, pero hace 20 años atrás no tenía esta conciencia, no tenía este recorrido activista, no tenía tampoco, y sobre todo, el contexto social que tenemos en este momento. Entonces, mucho tiempo realmente me sentí Rosa del Desierto, andando un desierto muy solitario. Hoy creo que tengo una demanda de trabajo, de dar una charla, porque estamos en un Estado de Derecho.
Tenemos una política de Estado, tenemos un Ministerio de Mujeres y Diversidades, por lo menos acá en la Argentina, que esto es un plan de acción. Entonces, hoy coincido con este plan de acción. En la última fiesta provincial de teatro hice junto a Carlos Foss el desmontaje con perspectiva de género. Esto era impensado hace años atrás, ¿no? No lo pensábamos como una estrategia, y hoy se piensa como una estrategia, y la verdad que posibilitó un diálogo bellísimo, y luego hicimos nuestro análisis, hicimos nuestras estadísticas, pudimos poner en cifras cómo está la cantidad de dramaturgias, por lo menos en la fiesta provincial, cuántas dramaturgias en voz de mujeres y en voz de varones estuvieron. No detectamos todavía dramaturgias, por lo menos en la fiesta provincial, de disidencias o de identidades trans, los grupos, cómo estaban conformados, o sea, pudimos hacer el primer relevamiento estadístico con Carlos Foss sobre esto, ¿no? Que no se venía haciendo. Bueno, esto es novedoso, y tiene que ver con ir recopilando data para afianzar también estas políticas, para poder avanzar sobre las políticas de paridad, de representatividad y de toma de decisiones, ¿no? Te quería preguntar, cuando yo te consulté por la obra que podíamos comentar hoy, elegiste Rosa del Desierto. ¿Por qué crees que es tu obra más representativa? Porque creo que también es un momento de bisagra de mi dramaturgia. Creo que es en la obra que más miedo tuve, como que sentía que me exponía a contar de mí, ¿no? En las otras obras siempre quedaba como a resguardo, ¿no? Incluso era para otros grupos. Yo, a esta altura, cuando me llaman para escribir para grupos y para dirigir, algo de la temática me tiene que convocar. Si no, no me involucro y redoblo la apuesta. Algo de la temática tiene que sanarme a mí, para que yo me involucre en ese proyecto. Pero en Rosa del Desierto sentía que estaba desnuda, que era lo que me estaba pasando. Partí de mi sordera, en un momento de mi separación, entonces sentía que estaba poniéndome sin ningún velo, ¿no? Luego vos la lees y decís, qué poesía, ¿no? A lo mejor me conoces un poco más y dices, no, digamos, los que me conocen sí, digo, siempre me estás hablando como de eso de alguna manera ahora, pero en ese momento era como ponerme al descubierto, esta soy yo, incluso volver a la poesía. Viste que vos lo primero que dijiste de ese texto es muy poético. Bueno, volver al inicio de mi infancia. Yo era poeta de chica, ¿no? Sin nombrarme poeta, pero mi escritura era poética. Escribía todos los días poesía, tengo los libritos con mis poesías, ¿no? Y luego cuando empiezo a escribir teatro, me formalizo. Entonces hay que escribir de esta manera el teatro. Entonces en Rosa del Desierto es como volver a permitir esa escritura que tiene que ver con más mi entraña, que es lo poético. Y luego cuando en el 2019 escribo Peregrina y monto Peregrina, es una rapsodia poética, como bien nuestra compañera Sandra Silveira la definió. Es una rapsodia poética, es un largo poema ese texto. Y que tenía un propósito, que era duelar el cierre de una amistad, ¿no? Bueno, las obras para mí las obras tienen que tener para mí las obras que escribo tienen que tener un propósito de cerrar alguna situación, de sanar, no lo digo sin ninguna vergüenza, como para mí tiene que traer un amparo de alguna situación. Yo siento, Claudia, que yo recién empiezo con tu obra, con tu producción, recién arranco, digamos. Lo estoy diciendo también como maestranda de la maestría en dramaturgia de la UNA, y por el tema que elegí, que es conflicto dramático mujeres, pero recién con todos los contenidos que hemos tratado en esta casi hora que estamos hablando, hay muchísimas cuestiones que seguir tratando. Queda abierto, porque también es femenino, ¿no? Sí, sí. Es imposible de circunscribir, me es imposible circunscribirme solamente a Rosa del Desierto, porque empiezan a aparecer distintos textos, experiencias. De hecho, quienes han venido hoy a este Zoom son personas que te han visto en espectáculos, han visto tus espectáculos, han sido tus estudiantes, una de tus actrices. Así que es notable, ¿no?, lo que convocás. Pero recién se abre para mí. Bueno, yo quedo acá y Javier a disposición tenía razón. de lo que necesites. Javier tenía razón. Javier estuvo ahora en la presentación en el CELSID del segundo libro, fue uno de los oradores
del libro, y la verdad es que las cosas que encontró él me parecieron, a mí me parece una persona brillante, confío mucho, y fue como revelador todo lo que encontró, ¿no? Las lecturas de un varón, como Javi, que está en plena deconstrucción de un montón de cosas, ¿no? Yo fui compañera de él en un taller de tesis de maestría, un taller de tesis en la maestría con Patricia Digilio de docente, fuimos compañeros de taller, y fue el que me dijo, no podés no conocer Sí. ni Estamos nombrando incluir a Javier Sueski, un gran director y titiritero, ¿no? a Claudia Quiroga, que con el tema de la dramaturgia de mujeres es fundamental, y tenía razón. Qué linda, Elena. Me Qué linda. me llevó un añito. Sí. Sí, y Carmen, que está hoy, que no hablamos mucho. ¿Cómo recorriste Rosa del Desierto, Carmen? Abrite el micrófono, Carmencita. Yo la vi una vez que se presentó por Zoom, era como una lectura. Ah, en Panamá hicieron. En un Sí, festival en Panamá hicieron una versión de teatro leído, ¿cierto? yo la vi en esa ocasión, fue la única ocasión que la vi. A mí me pareció, bueno, lo que dijo la compañera hace un rato, que es sumamente poética, y tú mencionaste a Watanabe, o sea, inmediatamente como que me refirió, ¿no?, a esa versión de Antígona que tiene Watanabe, que es hermosísima. Y entonces, toda la cuestión esta de que no lo tenía muy claro cuando la vi, la cuestión que mencionaste de que la noche y ellas son la misma, ¿no?, el desdoblamiento de la persona en más de una cosa. Y entonces como al final de alguna manera se van aceptando mutuamente, la noche y ella. Sí, se dice, nos estamos haciendo amigas, le dice. No, mira, porque vamos a pelear si somos lo mismo. Y estamos aquí las dos en este instante, y estamos pasando por todo este proceso. Y eso me pareció muy hermoso. Y es una obra que te va llevando, sobre todo lo que tú mencionabas, de que es esta Antígona adolescente, que es muy joven, que siempre es muy joven, y es cierto lo que tú dices, siempre que se hace la representación de Antígona, es ya una mujer bastante madura. Que yo creo que tiene que ver con la posibilidad de que una persona joven no pueda transmitir en escena toda la complejidad del personaje. Me imagino que tiene que ver con eso, porque es un personaje muy fuerte. Dentro de sus debilidades es muy, muy fuerte. Y para una actriz que no tenga la suficiente experiencia, pues le va a quedar un poquito grande el papel. Yo creo que tiene que ver con eso. Pero que tú te concentres en ese momento de la pubertad, que es un momento de tránsito, de experimentación, de descubrimiento del mundo, de los adultos, que a veces no Sí, vale y algo que no se cuenta en todas las versiones de Antígona, no se venía contando, por lo menos en todas las que yo investigué, qué pasó entre una noche y la otra. Ella hace 2 intentos para ir a darle entierro al hermano. Entonces yo tomo ese momento que no está contado en ninguna versión, el segundo intento, y los miedos. Para mí algo que tiene que ver con el tránsito de los feminismos. Aprendimos o nos enseñaban que había que vencer el miedo, y yo lo que opté en esta obra es voy con el miedo. Voy con el miedo. Casi como una espada es el miedo, ¿no? Que me permite atravesar lo que me inflige la noche. Sí, porque es prácticamente imposible en la coyuntura en que el personaje está no sentir miedo. Claro. Dejaría de ser el personaje humano para convertirse casi en una heroína que no le teme a nada y que va con el temor, con todo el temor, ella va. Y eso tiene más valor todavía. Hay una cuestión, muchas gracias Carmen por tu comentario.
Hay una cuestión que mientras hablaba Carmen también apareció en relación a la obra, y es el tema del duelo. Sí. Y recuerdo la lectura que hizo Lacan de Hamlet, y explica Lacan, el psicoanalista francés, por qué Hamlet, tiene una teoría Lacan, por qué Hamlet se convirtió en canon, por qué se volvió una obra tan universal. Y es que Shakespeare al escribirla estaba en duelo por la muerte de su propio padre. Entonces la estructura de Hamlet, el modo en que está escrita, como obra de arte, muestra la estructura universal, de algún modo, de la neurosis. Ahí me puse, Interesante. perdón, me puse un poquito de la vida No, anfibia. me encanta, lo pienso y sí, tal cual. Me Sí. apareció la psicoanalista un poquito, disculpen. Y me tomo el atrevimiento de preguntarte si vos crees que con Rosa del Desierto pasa que a vos se te repite Sí, como sí. poética posteriormente, que es como una especie de modelo, no tendrá que ver con ese momento tuyo que has mencionado del duelo por el que estabas Sí, pasando. ahí estaba duelando como Porque el cierre de una etapa matrimonial, ¿no? Y el idilio de lo que una construye, ¿no? En lo que es un proyecto de familia, como lo tenías pensado hasta ese momento, a pesar de haber trabajado para esa separación, para poder lograr esa separación y que fue en buenos términos, todo lo que sea, hay que atravesar ese duelo, ¿sí? Y ese duelo implica dar cierre a algo, asumir el miedo de la incertidumbre de lo que pueda venir para poder seguir andando, ¿no? Y que a veces esa incertidumbre tiene que ver con que no saber de dónde va. Y me parece que la imagen del desierto es tal cual. Es un desierto, es un desierto, es un desierto, ¿no? Porque quema el piso, parece que no hubiese nada, no hay un puto oasis en el camino, parecería ser que todo cuesta un montón, y te estoy hablando desde el deseo de poder lograr esa situación de independencia, pero la independencia para la mujer, ¿no? Parecería ser algo muy costoso. Y en Peregrina, la obra del 2019, también aparece el duelo, ahí ya más consciente de que era un duelo, ¿no? Incluso de un duelo del que se habla poco o tiene poca prensa, que es el duelo de la amistad. claro, Cuando la amistad se y termina duele. ahí hace poco salió una nota en Página 2 y yo dije, claro, esto tiene nombre, ¿no? Y se Sí. habla muy poco, y los duelos de amistades cuando son tan entrañables que parecería ser, yo sentí que volví a vivir una separación, una Sí, separación de pareja, ¿no? tal cual. Y la verdad es que fue interesante que yo la estructura la planteé en ese espectáculo ya, aunque era un poema rapsódico, tenía la conciencia de que era un duelo eso, y que estaba sanando eso, y que le estaba diciendo adiós. Y es un espectáculo que, por ejemplo, ojalá alguien tenga ganas de hacerlo en algún momento para alguna otra situación, pero yo no es un espectáculo que ya quiero volver a hacer. Ya cerré, ¿viste? Es como, qué bueno, ya está eso. Bueno, nos estamos escuchando bien porque tengo la conexión ahí Sí. ahí está, ahí estamos más fluidas de nuevo, las pantallas. Bueno, yo les agradezco muchísimo vuestra presencia. Como le decía Claudia recién, esto recién empieza. Te voy a molestar, Claudia. Sí, sí, Me sí, alegra sí. enormemente que nos hayamos reunido hoy. Esto da para continuar. En principio arrancamos con Rosa del Desierto. Estoy muy intrigada, quiero leer Peregrina también. Y me gustaría ver la Rosa del Desierto. Me quedé con muchas que mientras leía, decía como, no, no puede ser que no la pueda ver. Rosa del Ver en Desierto escena. sí Pero se bueno, es hizo así. mucho. La verdad es que a esta altura me encantaría que Rosa del Ajá. Desierto la agarrara a alguien y la hiciera, porque a ver qué otra lectura pueden hacer, pero hicimos varios años la obra, sí, estuvo rodando. Ahora las chicas están en otro proyecto con otras Bueno. compañeras, que saldrá a luz en algún momentito, así que es un texto que me encantaría que se hiciera. Cuando fue que las chicas de Panamá hicieron esa lectura, también me iluminó un montón de lugares que yo no había visto del texto, porque siento eso, que es un texto muy abierto, que lo podés hacer para lo que quieras contar, ¿no? Bueno, hoy, si les parece, discontinuamos la reunión.
Yo voy a subir el video como siempre para que lo compartan, hay gente que lo quiere ver en diferido, que no ha podido estar hoy por cumpleaños, distintas cuestiones que no siempre los viernes a la noche se puede estar. Te agradezco muchísimo, Claudia, muchísimo a Cecilia, a Carmen, a Olga, y a, no me aparece en la pantalla. Lidia. Un beso muy grande a Lidia, que no está en este momento en la pantalla. Y bueno, voy a compartir este video en la página de Dramaturgas, en mi propio perfil de Facebook, para que circule y pueda seguir andando. Bueno, Bien, te nómade. agradezco yo a vos por el interés y acá las compañeras que se acercaron como para poder dialogar en esta tardecita, que recién se cayeron unas gotitas en este desierto que fue esta semana. Tiende al desierto el mundo, pero bueno. Sí, por acá también, meses que no llueve, no sé cuándo fue la última Acá vez. cayeron 3 gotas y ya paró. Bueno. Bueno, un beso muy grande un abrazo. a todas. Adiós. Y la seguimos en algún momento. Chao. Sí, Claro que sí. seguro. Muchas gracias a todas. Chau, chau.